Scheinhofner ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, esta sección sobre historia de los judíos del este de Europa, los que hablaban yiddish, por eso se llama Yiddishlandia, y como siempre de la mano de Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel Luis? Muy bien, Jorge, ¿qué tal tú? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, ya saben los oyentes que muchas veces abordamos personajes conocidos de la historia y a veces personajes que yo debo confesar de que los estoy aprendiendo de la mano de aquí del profesor Encinas Moral porque no tenía ni idea. Por ejemplo, el personaje de hoy, Mijail Yefimovich Friedland, con nombre artístico o de letras Koltsov, que era un periodista el periodista más destacado de la Unión Soviética, ¿verdad? Sí, es la figura fundamental del periodismo en la primera mitad del siglo XX. Y uno de los pocos que no fue envenenado en esas tierras. ¡Oh, tenemos sorpresa para contar! Espera, que hay mucho que contar. Bueno, pues nos vas a contar. Mijail Yefimovich Friedland nació en Kiev, la actual capital de la República de Ucrania, el 13 de mayo de 1898, al mismo año en que se fundó casualmente el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Su padre era un artesano, zapatero, que al cabo del tiempo, al poco de nacer Mijail, emigró a la ciudad ucraniana de Bialystok. Allí puso su taller de zapatería y allí estudió Mijail Koltsov y también su hermano Boris Yefimovich. Ellos estudiaron en el Centro de Estudios Reales y desde allí, en el año 1915, al finalizar sus estudios en esta institución, Mijail Koltsov se traslada con 18 años a un Petrogrado en guerra, un Petrogrado además amenazado por los blancos. Petrogrado, que es lo que después sería Leningrado, y posteriormente otra vez San Petersburgo. Y San Petersburgo, es que yo me confundo Entonces, mucho con eso. Sí. El año 17, Mijail Koltsov toma parte en la Revolución de Febrero y empieza a escribir en diferentes periódicos diarios de San Petersburgo y publica su primer folletín de tipo político que se llama Cómo se liberó Rusia, en la cual él cuenta cómo Kerensky formó el gobierno provisional y además cómo triunfa la Revolución de Febrero, haciendo un elogio bastante interesante de la figura de este político socialista ruso y presidente de ese gobierno provisional, que tuvo un impacto muy interesante en la opinión pública rusa. Este folleto, lo escribió con el nombre de Mijail Yefimovich sin poner el apellido. Al año siguiente... Perdón, porque Yefimovich es un nombre es un patronímico. Patronímico, hijo de Yefim. Yefim, de Yefim Moiseyevich, que era como se llamaba el padre, ¿no? Entonces, en el año 18, tras la Revolución de Octubre, en la cual había tomado una parte bastante interesante, ingresó en el Partido Comunista Bolchevique de la URSS, recomendado por Lunacharsky, que a la sazón era entonces el comisario de Instrucción Pública del Consejo de Comisarios del Pueblo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Todo eso sería más o menos como el ministro de Educación. Exacto. Vale. A todos los efectos. Títulos muy largos. Y entonces Mijail Koltsov trabajaba como director de lo que sería el Centro de Estudios Cinematográficos de ese Ministerio de Educación, para que nos entiendan nuestros oyentes
españoles, y en la revista precisamente de este organismo, que se llamaba Quinogaceta o Gaceta Cinematográfica, pues anunció públicamente la salida del partido. Claro, se puede imaginar el oyente que Stalin, a la sazón, entonces recién elegido ese mismo año secretario de organización, tomó nota y ya abrió el expediente. O sea, él renunció a través de la revista. En una carta abierta. ¿En qué año era eso? Eso el año 18. O sea, muy rapidito. Claro. O sea, él había admirado a Kerensky y bueno, dijo, vamos a ver con los bolcheviques, y no le convenció mucho. No, ni mucho, ni poco, ni nada. Uh-huh. No obstante, y curiosamente, ese mismo año es incluido en una delegación diplomática soviética que va a Kiev, su ciudad natal, a negociar con los austriacos, que entonces ocupan Ucrania, media Ucrania, no sabía. A negociar la paz, lo mismo que se está negociando en Bielorrusia, casi paralelamente la célebre paz de Brest-Litovsk con Alemania. Kalsov. Perdón, entonces eso territorio que tenían los austríacos lo habían conquistado durante la Primera Guerra. Durante la Primera Guerra Mundial. O sea, que era de unos pocos años, no era que... Claro, no eran territorios como, por ejemplo, otras ciudades como Berdiches que podían haber tenido de antes, no. Uh-huh. Esto se hizo mucho más... Sí, porque de pronto la Ucrania austríaca me pareció claro, alucinante. Sí, suena un poco raro, sí. Pero existió, lo mismo que la Ucrania rusa, la Ucrania polaca y etcétera. Aquí es importante el hecho de que de 1918 a 1920, pues Kiev cambia de manos como unas 13 veces. Con lo cual, en una de esas, tanto Kalsov como su hermano se quedan en Kiev y Mijaíl empieza a escribir en periódicos de Kiev y también en periódicos de Odessa. ¿Escribe en ruso o en ucraniano? En ruso. En ruso. Claro, obviamente porque el ruso, ¿qué posibilidad te da? Llegar a un mayor número de lectores en aquella época, y esto es muy importante. Porque Kalsov, además, cuando deje Kiev en el año 19, adoptará este apellido, renunciando a Fridlian, después de que en Ucrania y en Rusia en este periodo haya habido alrededor de 300 pogromos, con lo cual un apellido judío pues no era muy recomendable llevarlo. Por eso Mijaíl toma el apellido de Kalsov. ¿Qué significa algo? Kolza en ruso es anillo. Kalsov es anillo. Y entonces de ahí viene el apellido de Kalsov. Mientras que el hermano Boris adopta el apellido de Yefimov. Ajá. Coge el apellido del padre y el nombre del padre. Sí, y lo convierte en apellido. Y lo convierte en apellido. Y a partir de este momento, Mijaíl empieza a escribir y a fundar periódicos importantes como la revista Agaño, que sería una de las publicaciones más interesantes que se editaron incluso hasta después de la perestroika, con una línea muy crítica y muy objetiva, y también fundó otro periódico muy importante que se llamó Sarrubieron en el extranjero, en el cual él comentaba todas las noticias que se habían producido importantes en el extranjero cada semana.
Y la revista también lo que hacía era recoger algunos artículos importantes publicados en diferentes periódicos de Europa Occidental y los Estados Unidos. Sin embargo, su gran carrera periodística evidentemente la hizo a partir del año 1923, cuando entró en la redacción del periódico Pravda, el órgano oficial del Partido Comunista ya de la Unión Soviética, fundada en el año 22, y del cual sería redactor desde el año 30 al 38 en calidad de redactor jefe. Es decir, es una figura que tiene una opinión no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista político. Mi pregunta es, si Stalin ya le había apuntado en la libreta en el año 18, ¿cómo llegó al año 38 en esa posición? Muy sencillo, porque Kalsov además era una persona que no solamente escribía de temas políticos, sino que fundó también dos revistas muy curiosas, una que se llamaba Sarrulión al volante y otra Sovietskoe Foto, la fotografía soviética, con las cuales pues él llegó también a un diferente público soviético y empezó también a través de la foto soviética a empezar a ser conocido en el extranjero. Además, Stalin no lo pudo parar porque Kalsov era un genio del periodismo de humor y fundó las revistas satíricas Beguimot, el hipopótamo, la celebérrima Crocodile, que salió hasta el año 91 y de la cual fue redactor jefe. ¿A qué quiere decir el cocodrilo? Sí. ¿Has visto que ya estoy aprendiendo ruso? Finalmente, el periódico Chudak, el extravagante o el estrafalario, a través de los cuales, en colaboración también con el hermano, que era caricaturista, consagrado en estos momentos, pues se dedicaron a dar una visión tanto gráfica, humorística, con viñetas, como con artículos interesantes. Por eso, evidentemente, Stalin no le tocó en este momento, porque además, evidentemente, Kalsov tuvo la ventaja, a diferencia de su hermano Boris, de no manifestar abiertamente sus simpatías políticas en todo ese periodo que hay desde la muerte de Lenin en enero del 24 hasta ese año 30, con todo ya lo que vimos de Zinoviev, Kamenev, Trotsky, etcétera, ¿no? Y todos esos cambios, y por eso Stalin no lo tocó, curiosamente. En el año 31, Kalsov viene a España recién proclamada la República Española. Viaja por diferentes partes de España, entrevista a diferentes personalidades políticas del gobierno y de la política republicana española, y en 1936, con el conjunto de esas crónicas que han mandado a Pravda, publica en Leningrado un libro que se llama La Primavera Española, en el cual hace un recorrido periodístico de la España de aquella época, comparando toda la España urbana y moderna de finales de
los años 20, principios de los 30 con la Gran Vía y los barrios aledaños, y lo que es la España agraria. En concreto, este libro tiene recogido un mitin en Andalucía del Partido Comunista, donde el lector, si lo lee, parece que está leyendo no un panfleto bolchevique, sino un auto sacramental español del siglo XV. Se embebió tanto de España que acabó siendo un hispanista. Muy interesante, muy convencido de su labor, y el éxito del libro fue tal que Stalin lo envió luego en el año 35 al Congreso Internacional de la Cultura, y cuando estalla nuestra Guerra Civil Española, lo envía Stalin a España no solamente como redactor jefe de Pravda, sino como un colaborador estrecho, secreto del propio gobierno soviético para incidir en la política, no solamente del Partido Comunista de España, sino de la propia República Española y de su gobierno. Muchos creen, e incluso han escrito, que precisamente Kalsov fue uno de los inspiradores de la célebre saca de presos, digamos, de derechas, recluidos en la madrileña cárcel Modelo de Madrid, donde está hoy el Ejército del Aire, y que desde allí fueron llevados a Paracuellos del Jarama, donde fueron fusilados. Al año siguiente, Kalsov toma parte activísima en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas, que se celebra en Madrid y en Valencia, y regresa ese año a la Unión Soviética, llamó por Stalin, y es elegido diputado al Soviet Supremo de la URSS, y al mismo tiempo publica su célebre Spansky Dnevnik, el diario español, que fue traducido al español y publicado en Suiza por Rueda Ibéricos en el año 1963. En España sería traducido ya por José Sánchez Fernández Sánchez, un antiguo niño de la guerra que vivió 25 años en Rusia, y publicado por ACAL, y luego Planeta en el 2009 haría una edición de este libro prologada por el eminente historiador hispanista británico Paul Preston. Kalsov tuvo una entrevista bastante tensa con Stalin poco antes de ser detenido. Casi valdría la pena hasta leerla, muy cortita, es 1 minuto. Paso a leerla porque, claro, me lo contó su hermano, yo lo anoté. Y dice así: Stalin se puso a hacer extravagancias, se detuvo tras de mí, se acercó la mano al corazón y se inclinó. ¿Cómo hay que llamarle en español? ¿Miguel acaso? Miguel, camarada Stalin, respondí yo. Bueno, así que aquí está don Miguel. Nosotros, españoles generosos, le damos las gracias cordialmente a usted por su interesante informe. Adiós, don Miguel, que le vaya bien. Sirvo a la Unión Soviética, camarada Stalin. Yo me dirigí a la puerta, pero aquí él me llamó nuevamente con un grito y comenzó cierta conversación extraña. ¿Tiene usted un revólver, camarada Kalsov? Sí, camarada Stalin, respondí yo sorprendido. ¿Pero usted no se dispone a dispararse con él?
Desde luego que no, contesté sorprendiéndome aún más. Y no lo tengo entre mis pensamientos. Bueno, excelente, dijo Stalin. Excelente. Una vez más, gracias, camarada Kalzov. Adiós, don Miguel. Esto tuvo lugar una semana antes del 13 de diciembre de 1938, cuando Kalzov fue detenido en la redacción de Pravda por los agentes del Comisariado Popular Interior, la Policía Política de Stalin, y fue recluido en la Lubyanka durante 2 años, salvajemente torturado, condenado a muerte por un tribunal militar de la URSS el 1 de febrero de 1940 y ejecutado al día siguiente. ¿Y bajo qué acusación? Bajo la acusación de trotskista, contrarrevolucionario, organizador de una conspiración, etc. Pero lo importante, a ojos del lector, es que esto ya estaba, basándonos en esta conversación, Claro. en la mente Stalin de quería ver, a Stalin. ver si se podía ahorrar una bala si se la iba a pegar él solo. Exacto. Ese es el tema. No lo envenenó, pero le propuso Sí, a ver si... pegarse un tiro. Kalzov, evidentemente, fue fusilado. Posteriormente, sus cenizas arrojadas a una fosa común en el cementerio Donskoy de Moscú, en la fosa número 1, al lado de la cual sus parientes, años después, evidentemente de la muerte de Stalin, pues levantaron un cenotafio en su nombre. Kalzov fue rehabilitado el 18 de diciembre de 1854. 1954, es decir, en los primeros tiempos después de la de muerte de Khrushchev. Stalin. Sí. Y también en la decisión de Stalin influyó, como me contó su propio hermano, París, fue el hecho de que André Martín, el entonces secretario general de las Brigadas Internacionales, escribió una carta a Stalin en el año 37, en la cual denunciaba a Kalzov de tener contactos con el POM, la CNT y de ser un espía. Todo esto se aclara en un libro que publicó un sobrino nieto de Kalzov, Víctor Fraskin, que se llama El caso Kalzov, en el año 2002 en Moscú. Kalzov fue una figura que dejó una gran huella en su tiempo, sigue estudiándose en las facultades de periodismo, lo mismo que Ehrenburg, y sigue siendo una figura fundamental para poder conocer no solamente la Unión Soviética de aquel tiempo, sino la España republicana desde 1931 al 37. Pues un personaje apasionante, Mikhail Kalzov. Esperemos que dentro de 2 semanas tengas otro personaje como este para contarnos su vida aquí en Yidishlandia. Muchas gracias, Ángel Luis Encinas Morales. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. De despedida, decir que fue para mí un placer traducir al español La Primavera Española en 2007 y que pueden adquirir el libro en Miraguano Ediciones, Miraguano aquí Ediciones. en Madrid. Pues nada, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ti, Jorge. Ratte wat vun Hunger mich erzint.